Gracias, Aracelis, por sacar este espacio para nosotros a raíz de todas las inquietudes que tienen nuestros televidentes. Bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Gracias por la invitación. Para mí un placer compartir con ustedes. Tomás Davis y yo tenemos una lista de preguntas que hemos ido recopilando en varias semanas que hemos tratado los temas de los corredores, de los asesores y de los seguros. Y voy a empezar con la más común que nos han hecho. Y es que muchas personas desconocen el rol del asesor y tienden a pensar que es una carga adicional al costo de las primas que pagan por el seguro. Háblanos un poquito de cuál es el trabajo del corredor y qué implica para el usuario tener un corredor de intermediario entre la compañía aseguradora. Muy bien, Patricia. Esas son una de las principales interrogantes que las personas tienen. Cuando nosotros visitamos algún cliente en particular, siempre tienen esa disyuntiva, que si eso va a tener un costo adicional para ellos. Y efectivamente, no. Tener un corredor de seguros es fundamental cuando la persona requiere actualizar todas sus primas de seguro, sus programas de seguro, tener una evaluación de los riesgos a los que está expuesto. Entonces, principalmente las empresas requieren tener un corredor de seguro que es la persona capacitada, preparada para poder manejar y conocer el tema de seguros. Lo que sucede es que la persona entiende, como bien dices, que tiene un costo adicional para las empresas o para la persona. En definitiva, no. El corredor de seguro no tiene ningún costo adicional para el cliente en particular o las empresas. Lo que sucede es que va a depender de los riesgos que el cliente quiere evaluar, porque hay que definir una cosa, lo que es un gestor de riesgo y lo que es un corredor de seguros. Entonces, el corredor de seguro en sentido general, la ley de seguros generales, la 18601, ampara a los corredores para que puedan ser intermediarios entre la compañía aseguradora y el asegurado. Entonces, ¿cuál es el rol principal del corredor de seguro? Primero, el corredor es como el abogado del cliente en el seguro. El rol principal del corredor es intervenir entre la aseguradora y el asegurado, donde este corredor debe procurar buscar las mejores primas, las mejores compañías de seguro en base al riesgo que el cliente está presentando y poder evaluarlo. Lo mejor es que no representa para el cliente ningún costo adicional. ¿Por qué? Porque, ¿cómo recibe el corredor de seguro esas compensaciones por su trabajo? A través de las compañías aseguradoras. La ley nos faculta para que nosotros como corredores de seguros podamos recibir una comisión por las primas que el asegurado paga por sus seguros como tal. Entonces, es responsabilidad de nosotros los corredores velar porque el cliente tenga sus pólizas al día, que tenga las coberturas adecuadas de acuerdo a su giro de negocio, de acuerdo a lo que el cliente esté contratando. Nosotros le sugerimos, le analizamos todos los programas de seguro que el cliente tiene y lo que pueda necesitar. Entonces, en sentido general, para el cliente, para el asegurado, no representa ningún costo porque no tiene que sacar dinero de su bolsillo para pagarnos a nosotros por ese servicio, sino que las compañías aseguradoras son las que nos pagan a nosotros comisiones por este trabajo que nosotros hacemos a través de nuestros clientes. A través de la prima que el cliente paga, entonces nosotros generamos Y ingresos. al contrario, siempre hemos visto que el negocio de las aseguradoras es no pagar. Como complicársela al usuario, al que tuvo el accidente de tránsito, al que tiene que hacerse una cirugía, como que se la complican. Entonces, por lo que dices y por lo que entiendo de lo que dices, ustedes son un beneficio adicional, porque entonces ustedes van a velar y a intermediar para que el pago sea más justo, para que sea más expedito o para beneficiar con ese es el rol principal. Sí, algo importante para aclarar, que la persona tiene el concepto de que la aseguradora no le gusta pagar, de Ah, que la ajá. aseguradora pone trabas para pagar, de que, mira, ahora no me quieren pagar. Entonces, ahí es donde entra el corredor de seguro. Lo primero es que en el momento que se contrata la póliza es donde se resuelven los problemas de reclamaciones. Por ejemplo, si yo como cliente voy directo a una aseguradora y no sé lo que yo tengo ni lo que yo necesito, y yo le digo, mira, ponme ahí un seguro de ley o ponme un seguro full, yo no tengo como cliente la capacidad para yo saber lo que yo en realidad necesito. La aseguradora me va a vender el seguro que ellos tengan, vamos a decir, por default, y ese es el que el cliente va a contratar.
pero el cliente no está haciendo un análisis consensuado de lo que realmente necesita. Entonces, cuando llega el siniestro o el reclamo o el choque, como se le quiera llamar, entonces viene el problema. ¿Por qué razón? Porque va a salir que, bueno, tuvo una cobertura, por ejemplo, por inundación, que el vehículo se me Ujú. inundó, pero que cuando usted compró la póliza no se asesoró y le puso esa cobertura de inundación. Entonces, cuando llega el reclamo, va a la aseguradora y la aseguradora le dice, no, es que usted no tiene esa cobertura. Entonces viene el disgusto del cliente y dice, la aseguradora no me quiere pagar. Pero no es que no te quiere pagar, es que la aseguradora está sujeta a una póliza donde están descritas todas las coberturas que ese cliente contrató y pagó. Entonces, en base a esas coberturas, es que la aseguradora te va a indemnizar. Si no está en ese listado de cobertura ni en el condicionado general de la póliza, lamentablemente la aseguradora no te va a pagar. Aracelis, ¿y qué requisitos le exige la Superintendencia de Seguros a los corredores a nivel académico de credenciales? Porque aquí en República Dominicana hay mucha gente que popularmente se la busca y siempre se la ingenia, y tú ves en los barrios, en sectores populares, que hay personas que venden seguros, o seguro de salud, de vehículos. No, yo tengo un primo que te resuelve, pero quizás esa persona no tiene esas capacidades, y el mundo del seguro, como tú mencionabas, es muy amplio. Hay muchas letras pequeñas. Usted compra una póliza, le entregan un papel de 3 páginas, pero tiene unas condiciones particulares de 40. Y un cliente no se va a poner a leer 40 páginas en letras pequeñas. ¿Cómo sabe una persona que está contratando a un corredor de seguro que ciertamente tiene las credenciales académicas y la autorización para hacer esa función? Esa pregunta es muy importante, Tomás. Precisamente nosotros, bueno, la Asociación de Corredores a la cual nosotros pertenecemos, que se llama ADOCOSE, estamos en un proceso de evaluación y presentación de un borrón a la modificación de la Ley General de Seguros, donde lo adelante pues se va a dar a conocer. Porque precisamente esas son una de las inquietantes que nosotros como corredores tenemos, porque muchas personas, quizás sin tener el expertise, sin tener el conocimiento, la preparación académica, pues simplemente van a la superintendencia, pagan el impuesto que corresponde para hacer el examen y todos los requisitos que son prácticamente mínimos, mayor de edad, la cédula, y pagar el impuesto y pasar el examen. Ya con eso te dan una licencia de agente, porque primero se pasa por el proceso de ser agente, cuando tú primero debes trabajar para una compañía de seguros en específica y estás suscrito solamente a trabajar con esa compañía aseguradora. Ya luego después, entonces ya te puedes hacer corredor. El corredor ya tiene la facultad para trabajar con las diferentes compañías aseguradoras del mercado. Pero es como te digo, simplemente pasar el examen y ya puede comenzar a trabajar con la aseguradora. Yo tengo una inquietud y es personal. Yo quiero un seguro de vida por si me ocurre cualquier inconveniente que estamos expuestos. Mis hijos, mi familia, pues tengan un dinero con que sobrevivir mis hijos. Entonces, son varias preguntas en una. ¿Qué tiempo tengo yo que tener en un seguro de vida asegurado por si a mí me ocurre algo, me le entreguen ese dinero, esa póliza, a mis hijos, a mi familia? ¿Qué tiempo yo tengo que tener asegurado? Esa es la primera pregunta. Y si es por que cuando tú te contratas la póliza de vida, la póliza comienza a ser efectiva a partir de los 6 meses. Entonces, lógicamente va a depender, porque hay aseguradoras que tienen políticas diferentes para la contratación del seguro de vida, y también va a depender del tipo de seguro de vida que tú contrates, porque hay unos seguros de vida que tú lo contratas que se llaman vida con ahorros. Eso es que al término de un tiempo, por decirte 20 o 30 años, cuando es con ahorro, si la persona sobrevive a los 30 o 20 años y contrata la póliza, entonces la aseguradora lo que hace es que le devuelve una parte de esa prima que el cliente ha pagado. ¿Y cuál es cuál es la edad mínima que yo debo tener? O no, la edad mínima no, la edad máxima que yo debo tener para ir a buscar ese seguro de vida. Depende de las políticas de suscripción de la aseguradora, pero en promedio la mayoría de las aseguradoras exigen que la edad máxima para ingresar al seguro son los 65 años. O sea que yo me puedo pasar de tigre, esperar cumplir 64
ir y Bueno, buscar porque un hay que seguro de esperar si llega vida. vivo, porque hay un riesgo, tú No, te puedes morir pero antes de No, los no, no, pero 65. yo quiero, es que yo voy a esperar a los 64 para ir a contratar el seguro. No. Yo puedo pasarme de tigre y esperar a los 64 para ir a contratar un seguro. Permíteme y te explico. El seguro de vida, primero, bueno, lo primero es que el seguro en sentido general no es para lucrarse. El seguro es preventivo, no correctivo, en sentido general. O sea, tú contratas un seguro cuando tú no tienes nada en términos de salud, cuando tú estás sano. Y, por ejemplo, aseguras una propiedad o un vehículo cuando el vehículo está nuevo o el vehículo no tiene ningún choque, porque el seguro es preventivo. Pero si hasta los 65 yo puedo ir a los 64. Lo que sucede es que para eso hay políticas de suscripción en la aseguradora. Claro. Entonces, para... O sea, me van a hacer analíticas a ver Of si yo estoy course, bien. sí, claro que Claro. sí. ¿Por qué razón? Porque la aseguradora está asumiendo un riesgo y a mayor edad, mayor es el riesgo. Entonces, ellos deben validar que ese riesgo esté sano, o sea, que no tenga ninguna contraindicación, que no haya ninguna... Que no sea un tigueraje de él, que tú te enfermedad vas a morir oculta. rápido y hay que buscar ese dinero para pagar. Exactamente. Porque Entonces, es que un problema es que hay ejemplos de personas que tienen 20, 30 años asegurados con un seguro de vida, pasó un inconveniente, pero de repente van los familiares a reclamar ese seguro y le dicen, no, es que mientras estuvo en el hospital no pagaron el seguro durante 3 meses y ya no es. No se asesoraron No con se un buen asesoraron. corredor. Déjame, sí, porque si que nos quedamos con Delvin no salimos de ahí. Antes de irnos a comerciales, porque el tiempo en televisión es complicado, me gustaría que tú nos dijeras y que queden en el aire los tipos de seguros que regularmente son los que más se contratan o lo que más deberíamos de contratar. Entonces, con esa lista de esos tipos de seguros, hacemos la pausa y entonces entramos con otras preguntas. muy bien. Regularmente las personas conocen los principales seguros que nosotros consumimos, que es el seguro de vehículo y el seguro de salud. Pero el mundo del seguro es bastante amplio y hay muchas cosas que nosotros podemos asegurar. Todo va a depender del cliente. Si es un negocio, si es una empresa grande, se hace un análisis de cuáles son los riesgos a lo que esa empresa está expuesta, entonces se le hace una propuesta de los principales seguros que debería contratar. Pero en sentido general, tenemos seguros para vehículos, seguros de salud, seguro de vida, seguro de enfermedades catastróficas, seguros para cubrir últimos gastos, eso es si una persona fallece, que el seguro cubre todo lo relacionado a los gastos del sepelio y demás. También tenemos los seguros de propiedades, donde ya están el tema de las empresas, donde se puede asegurar la propiedad como tal, que es el seguro de incendio de propiedades, como dice su nombre, que tiene diferentes variedades. Está el todo riesgo seguro propiedades y está el riesgo nombrado, como se conoce, que es el seguro de incendio normal. También tenemos los todos riesgos para construcción, por ejemplo, esas constructoras que trabajan en grandes proyectos a través de los contratistas, las compañías aseguradoras, deberían contratar un seguro todo riesgo construcción, porque son muchos los riesgos a los que están expuestos. También tenemos los riesgos, el seguro para riesgos cibernéticos, que hoy en día es muy importante, sobre todo para aquellas empresas que trabajan con data, o sea, que no tienen, que su inventario no es un mobiliario, que no es algo tangible, sino que es algo intangible, que trabajan con la data. Entonces, ante las amenazas que tenemos en el mundo cibernético del Internet, existen esos riesgos para cubrir existen esas pólizas para cubrir esos riesgos. Bueno, de verdad que es grande. Yo me imagino que también eso que vemos en Hollywood, que artistas aseguran las piernas, Sí, de los todo. basquetbolistas, los cirujanos plásticos famosos las manos. Hay de todo. Aquí están detrás de cámara haciendo señas que Jennifer López aseguró la pompa. Señores, esto es terrible. Vamos a una pausa, agradeciendo siempre a la Cámara de Diputados de la República Dominicana y pidiéndoles a ustedes que no se muevan, porque de verdad que de aquí vamos a salir todos más conscientes de la importancia de tener un buen intermediario entre la compañía aseguradora y nosotros. Seguimos aquí y estamos conversando de seguro, gracias al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel, viendo la amplia gama de seguros y las coberturas que hay en las distintas compañías. Pues ahora vamos a entrar a las preguntas
del día a día. Dale, Tomás, que yo sé que tú tienes varias. Aracelis, hay aseguradoras muy buenas, como el caso de Seguros Reservas, que es la que yo uso y nunca me ha quedado mal. Y hay otras que no son tan buenas y que tienen como políticas hacer prácticas que lamentablemente no benefician al consumidor. He tenido casos de personas cercanas que lo chocan, el seguro le tiene de la otra persona que pagar la reparación, le ofrecen hasta un 20% del valor total para que la persona tenga que demandar y el seguro dura años y al final no responde hasta que no haya una sentencia. ¿Cuál es el rol que está haciendo la Superintendencia de Seguros para sancionar a estas compañías que se dedican a este tipo de acciones? Y ustedes como corredores de seguros, si ustedes mismos le dicen a sus clientes, bueno, esta aseguradora no te la recomiendo por tal y tal cosa, esta sí, ¿cómo funciona eso en la práctica? Bueno, Se puso difícil. ahí es donde llega el rol del corredor de seguros. ¿Por qué? Porque nosotros como corredores estamos en un mercado que entendemos y que conocemos, que sabemos cuáles son esas aseguradoras que sí pagan a tiempo y que no ponen al cliente a coger lucha, como decimos nosotros. Entonces, por eso es importante que la gente, antes de contratar un seguro, se acerque a un buen corredor de seguro para que les recomiende aquellas aseguradoras que realmente respaldan al asegurado. Por eso es que la superintendencia y la asociación de corredores estamos inmersos en el proceso, en el borrón de la modificación a la Ley General de Seguros, por todas esas cosas que se dan y otras que internamente se manejan para evitar eso, porque se supone que el seguro es para que el asegurado reciba una compensación. El seguro debe ser un medio de cuidado y de protección, de seguridad. Pero cuando la persona tiene el problema, en la mayoría de los casos no se materializa eso por diferentes razones que hay que ver y conocer los casos puntualmente. Por eso te decía que hay que ver primero el condicionado general de la póliza y las condiciones particulares que ese asegurado contrató. Porque yo no puedo decirte, mira, esa aseguradora debió pagarte y no te pagó si yo no conozco las condiciones particulares y generales de esa póliza. Entonces, por eso es importante que los clientes, que las personas, antes de contratar un seguro, se acerquen con un buen corredor de seguro o en su defecto, si lo van a hacer directo en una aseguradora, que busquen el ranking de las aseguradoras en el mercado, que eso está ahí. Con el internet hoy día nosotros tenemos la información a la mano. Busque el ranking de las aseguradoras, cuáles son las que sí pagan. Y aunque usted tenga que pagar un poquito de prima adicional, más que la que le ofrecen otras, es mejor que lo haga con esas aseguradoras que ya están rankeadas en el mercado, que le dan tranquilidad a sus asegurados. Con relación a los seguros de vehículos, hay gente que entiende, el común entiende que un seguro de ley pues no sirve para nada, no funciona. Y a mí me ha tocado por experiencia que yo con seguro de ley y quien me choca con seguro de ley, yo he ido, he hecho el reclamo y a mí me han resuelto. Pero no la mayoría de los dominicanos va y hace el reclamo, hace el proceso que tiene que hacer. Pero aquí va la pregunta. Cuando un ciudadano va, porque lo chocaron, y va allí a hacer el reclamo, y los dos tienen seguro de ley, pero la otra persona no se quiere declarar culpable, eso va a un tribunal para que el tribunal decida, pero en eso pasa un tiempo. Sin embargo, el perjudicado al que lo chocaron tiene que reparar su vehículo porque tiene que continuar. Claro. Ese tiempo, no hay forma de cómo demandar a la aseguradora, no hay forma de cómo lograr que la aseguradora pague por los daños, por el tiempo, por la tardanza y por todas las trabas que se ponen para pagar los daños de ese seguro. Mira, el tema es un poquito complejo. Por eso es la importancia de la modificación a la ley de seguros, por todas esas trabas que se dan en el camino y esos huecos que tiene la ley. Efectivamente, cuando tú tienes un seguro de ley, un seguro de vehículo, como le llamamos seguro de ley, tú tienes derecho. El seguro de ley es un seguro de responsabilidad civil, o sea, que si una persona te choca,
te inflige un daño, tú tienes derecho a reclamarle al seguro de esa otra persona. Debes ir a la aseguradora de esa otra persona para que te pueda resarcir los daños. Pero ¿qué sucede? Que ese proceso que se toma es un proceso que se toma tiempo, porque como es un seguro de responsabilidad civil, hay que demostrar quién es que tuvo la responsabilidad en ese accidente. Entonces, si en el momento que van a hacer el acta no se ponen de acuerdo, ninguno de los dos quiere asumir la responsabilidad, entonces la aseguradora debe saber quién es el responsable para saber quién es que tiene que pagar. Entonces, por eso es que el proceso se dilata, se toma tiempo. Pero para conocimiento general, si usted tiene un seguro de ley y una persona lo chocó a usted, es el seguro de esa otra persona que debe pagarle a usted. No importa que usted tenga un seguro de ley, pero sí debe hacer el debido proceso para que la aseguradora de ese tercero que a usted le infringió el daño pueda pagarle. ¿Y qué tiempo contempla la ley para la aseguradora resarcir el daño? No, no hay un tiempo, no hay un límite. Hay un límite va a depender de la magnitud de los daños, de la política de la aseguradora, o sea, se dan muchas cosas para poder establecer ese tiempo. Y si van a tribunales, ahí te interrumpo, hemos visto la mayoría de las quejas en reclamos de seguro, y es lo que la gente más escribe, y dice, al final hay que parar una sentencia, porque el seguro ni siquiera negocia hasta que no haya una sentencia, y nosotros todos sabemos lo que es recurrir a un tribunal y esperar una sentencia. Para una primera sentencia pasan 5 años o un poco más, y como decía David, entonces tú tienes que reparar tu vehículo porque tu vida continúa. En ese proceso, como gremio, como corredores de seguro, ¿no hay una manera que ustedes puedan ayudar a sus clientes? O sea, como corredor, tú no puedes intervenir en esa aseguradora para mediar o para obtener un acuerdo antes de tener que llegar a un tribunal. Sí, regularmente lo que nosotros hacemos es que se evalúa el caso, se hace todo el proceso que hay que hacer, porque es un proceso, o sea, se requiere documentación, se requieren evidencias de fotos, de peritaje del vehículo, de una serie de cosas, porque recuerden también que lamentablemente nosotros vivimos en un país que tenemos la cultura del engaño. Entonces, la aseguradora debe descartar todo eso y debe validar que el daño que usted está reportando sea el daño real, el que en realidad le ocurrió. No es que si usted tenía el vehículo ya chocado, está aprovechando ese choque para que le arreglar otra parte. Sí. Entonces, en ese proceso se toma su tiempo. Lógicamente, nosotros como corredores, cuando ya el cliente ha agotado todo el proceso, el cliente repara su vehículo porque, como tú dices, su vida continúa. Con los soportes de los pagos que ha hecho y toda la documentación que se requiere, pues nosotros trabajamos de mano con la aseguradora para que ese pago pues sea el más equitativo posible y que salga en el menor tiempo posible. Aracelis, un tema que es muy importante es las coberturas mínimas de ese seguro de ley. Vimos que Sí. La Superintendencia de Seguro hace unos meses anunció que se iban a ampliar esas coberturas mínimas y la sociedad lo aplaudió porque ciertamente una cobertura de 100,000 pesos, de 300,000 para un accidente donde fallece una persona, puede ser un accidente múltiple, es muy poco. No hay forma con 300,000 pesos resarcir una vida, varias vidas, lesionados, lesiones permanentes, principalmente en temas de transporte de carga. Vimos casos como el de ASA, del camión, casos de transporte de pasajeros también, y que contratan seguro mínimo que no le da para nada. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Y vemos que todavía no se ha implementado. Sectores como del transporte se opusieron a este tipo de medidas cuando son los principales que se deberían velar por tener un seguro que cubra en caso de un accidente a sus pasajeros. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, eso es algo que lamentablemente pasa en nuestro país, porque así esa es la ley que nosotros tenemos, donde establecen las coberturas mínimas para el seguro de ley. Entonces, lo que la gente hace por un tema económico es que se va y contrata el seguro con las coberturas más mínimas. barato. El más barato. Para salir de eso, para que la menos le ponga la multa. Entonces pasan tragedias como esas, que cuando la
los afectados van a reclamarle a la aseguradora, se encuentran con esa pared que la aseguradora le dice, no, lo que pasa es que esa póliza solamente tiene 500,000 pesos para daños a terceros. Entonces, con 500,000 pesos no se puede resarcir todos esos daños que provocó ese camión. Entonces, en base a eso es que se quiso hacer la norma de regularizar y aumentar los límites de cobertura mínima en los seguros de ley. Pero ¿qué sucede? Que lamentablemente los gremios y muchas asociaciones se opusieron, pero eso es una necesidad país. Eso es una necesidad país. ¿Por qué razón? Porque todos esos gastos y lo que eso implica después de ese siniestro para esas familias, para esos afectados, todo lo que esas familias tuvieron que gastar, lo que el Estado gasta en esos accidentes de tránsito, porque la mayoría de esas personas muchas veces no tienen un seguro de salud. Entonces, cuando van a la red pública a recibir atención, eso es un costo que lo tiene el Estado. Cuando ese riesgo se puede traspasar a las compañías de seguro aumentando los límites de cobertura. Entonces, cuando se aumenta el límite de cobertura y se mejoran las coberturas en el seguro de ley, entonces tú vas a tener una mayor cantidad de dinero para poder resarcir a los afectados. Y ya para mí será la última pregunta. Estos seguros que te venden en un colmado, en una banca de lotería, estos seguros que te venden, que tú lo vas pagando mensual por cuotas, ¿eso funciona en realidad? ¿O eso te puede traer una sorpresa? Esos deben estar avalados por la Superintendencia de Seguros. Lo que sucede es que si la persona tiene un siniestro y no reclama a la aseguradora, pues no le va a funcionar. Pero deben hacer el reclamo. Pero ¿cuál a la garantía aseguradora. tengo yo de que compré un seguro en una banca de Una lotería? banca, que le dan eso como si fuera un funcione? número que Me jugó da un un seguro por papelito. 30 días, se lo dan. Debe tener su aval, porque los seguros están regulados. O sea, no puede una banca decir que te va a vender un seguro si no tiene el respaldo de una compañía aseguradora. O sea, porque eso es ilegal. se supone Sí. que las Y hay compañías casos, aseguradoras ha están pasado- reguladas. Claro que claro, sí. están No, regulados. digo se supone porque esos seguros señores, están vendiendo seguro en banca, de verdad. Y hubo un Y caso los seguros de- esos que se venden en el Palacio de Justicia, de las fianzas, cuando ustedes oyen que le pusieron, lo condenaron a 5 millones de pesos, pero a través de una fianza, entonces lo que se paga es 500,000 o 5,000. Esa fianza, esa compañía aseguradora, esas también están reguladas. Deben estar reguladas. Pero y, nadie... y el cliente, ¿cómo puede investigar cuáles compañías están habilitadas o no? Porque hay casos, por ejemplo, una vez cerraron hace unos años ya una compañía aseguradora y yo tenía clientes como abogados que contrataron, luego de haberla cerrada, esa compañía siguió operando, vendiendo seguros y mucha gente contrató el seguro, luego iba a reclamar y se encontraba con que no estaba avalada por la superintendencia. Ahí la superintendencia es quien tiene que responder, porque el rol principal de la superintendencia es supervisar a las compañías aseguradoras y velar que estén cumpliendo con con las normativas de la ley, porque si una aseguradora comienza a vender seguros sin el respaldo debido, entonces va a pasar lo que pasó en esa ocasión. Entonces, los asegurados, los clientes pueden ir directamente a la página de la Superintendencia de Seguros, donde ahí pueden validar cuáles son las compañías aseguradoras que están debidamente registradas. Ahí pueden ver los estados financieros de esas compañías aseguradoras y pueden ver esas compañías que sí tienen solvencia para poder hacer frente a los siniestros que se presenten. Y los corredores me imagino que se pueden ver ahí o no. Los que También tienen los su licencia. corredores, también los corredores se pueden ver, porque la superintendencia es el ente regulador. Entonces, ahí está toda la información relacionada al sector seguros. Definitivamente el tema de los seguros es un mundo, como bien comenzamos esta entrevista, y me quedo con informaciones importantes para ustedes. El corredor de seguro no te sube la prima que tienes que pagar, y el corredor de seguro es el intermediario que va a velar primero para que tú contrates el seguro que te corresponde, el que cubre tu riesgo personal, que cada cual es individual. Y segundo, para que en caso de llegar a ese siniestro puedas obtener una respuesta más rápida. Gracias, porque de verdad nosotros teníamos, y se nos quedan muchísimas otras, hay muchas preguntas por el tema de los accidentes de tránsito en República Dominicana. Sí. Yo creo que todos deberíamos de hacer una saga con cápsulas informativas de seguro. Te vamos a comprometer, Araceli. Gracias por estar aquí y a todos ustedes por acompañarnos una vez más en su programa Sin Rodeos. Hasta la próxima entrega.